Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino al Éxito, un espacio en el que recorremos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Juan y Cristian, quienes llevan adelante el emblemático parador de Atalaya ubicado en la Ruta 2, que se fundó en 1942. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. ¿Cómo arranca la historia de Atalaya? Bueno, Atalaya es una empresa que la fundan dos españoles en 1942, que a los 5 o 10 años la venden a la primera generación de argentinos, entre los cuales estaba mi abuelo, junto con otras 5 o 6 familias. Ellos estaban dedicados al transporte y ven en Chascomús la oportunidad de desarrollar un emprendimiento en ese momento para abastecer a todos los viajeros que recién comenzaban a vacacionar, ¿no? Estamos hablando de hace 80 años. Ellos lo tienen más o menos 15 años, era gente que tenía distintas actividades, tenía líneas de colectivos. Finalmente se mudan a Mar del Plata para continuar con desarrollos gastronómicos allá y venden el fondo de comercio a las familias de las cuales hoy continuamos la gestión de la empresa, pero fue mutando, tenía muchos platos típicos de olla, corderos, cosas de parrilla, pejerrey. La pastelería resaltaba mucho. Y ahí empieza la historia de Atalaya, ¿no? Ya más argentinizada, cambiar, ¿no? los platos típicos españoles por más platos de Argentina, ¿no? Los jamones crudos que se colgaban antes por otros productos, y en eso se desarrolla la Media Luna de la mano de la familia Rey, Antonio Rey, que desarrolla este producto, y bueno, la gente después comenzó a verlo como una parada particular, ¿no? De a poco nosotros también, esta tercera generación, nos fuimos concentrando en lo que es el café y la Media Luna, pero sí, acá hubo de todo, unas cocinas enormes. Yo me acuerdo de caminar los pasillos chiquitos, era una cocina con cacerolas, con empanadas que se hacían a todas horas. Sándwiches de jamón crudo, pan madrileño, medialunas. Atalaya era muy diferente a lo que ves hoy, era, por así como si te digo, un restaurante realmente. La temporada baja no pasaba nadie por la ruta, hoy podés ver a toda hora movimiento, pero en ese momento vos venías un martes y un miércoles y no había nadie. Es más, el parador estaba casi apagado, casi cerrado, porque no pasaba gente. La ruta no era la que hoy conocemos, era una ruta de ida y vuelta, mucho más peligrosa, sin iluminación y señalización. Así que bueno, era una odisea, se podían tardar hasta 6 o 8 horas llegar a Mar del Plata. Tardaban mucho los viajes a la costa atlántica bonaerense, eran muy populares los distintos tipos de paradores en aquella época, las rutas eran más angostas, la autonomía era menor, había que reponer combustible. Hoy, post pandemia, la gente trabaja remoto, se anima a viajecitos en la semana, entonces cambió mucho el consumo. Pero yo me acuerdo llegar acá, por ahí venía un día de baja y era todo cerrado, y venías un día de alta y explotaba, ¿no? Sobre todo en verano. Con el tiempo, gracias al cariño y el acompañamiento de la gente de siempre, nosotros pudimos persistir en el tiempo, y de entre los productos destacó la Media Luna y quedó como característico icónico de la marca. La parada ideal para ir al baño, tomar un café, estirar las piernas, quedaba en Chascomús. Y fue uno de los pocos emprendimientos que se mantuvo tanto tiempo, ¿no? Otros fueron cerrando, fue cambiando, ¿no? Un poco las costumbres, y nosotros nos mantuvimos a partir de una receta de una Media Luna que nos hacía distinto para ir la Media Luna de Buenos Aires, la de Mar del Plata. Atalaya es un emprendimiento que ha perdurado en el tiempo, con unas emblemáticas medialunas que siempre han dejado una marca en nuestro corazón. Todos tenemos alguna anécdota y recordamos algo. ¿Cuáles son las anécdotas de Cristian y Juan? Desde que tengo uso de razón de venir a comer acá al parador, comidas multitudinarias, con toda mi familia materna, mi tía, mis primos, mi abuela, mi abuelo lamentablemente ya fallecido. Armábamos una mesa grande por allá por la Siberia, que acá en la empresa se le dice a la parte circular del parador, la de la punta, porque quedaba lejos.
se llama La Siberia, y bueno, desde chico tengo recuerdos de venir a comer ahí, cuando por ahí mi abuela venía a ver cómo andaba la empresa y esas cuestiones. Caminar las cámaras de frío, ¿no? Esas viejas cámaras de frío de madera con las puertas de metales, las viejas cafeteras que eran a baño María, el campo, en el fondo había animales, ¿no? Tenían chancho, vaca, de todo. Pero los tenían para ellos, no que se vendieran para el consumidor. La evolución de las fábricas, la incorporación de productos, la salida de otros productos, la creación del parador de enfrente, toda la vida de alguna u otra manera, hoy más que antes, pero siempre vinculado a la historia de la empresa. De esos recuerdos, bueno, tengo un montón también de merchandising que me traía mi viejo, sigo guardando. Los submarinos, el chocolate con un buen lingote de chocolate, el vaso grande de leche, de revolverlo con cucharada y comerme desde el fondo lo que no se llegaba a derretir, son gratos momentos de la infancia, no solamente por el producto, sino por la compañía. Bueno, se me pone la piel de gallina contándote esto, la verdad, porque es una gran nostalgia de la infancia, o sea, con connotación positiva, por supuesto, ¿no? Tengo como un mini museíto en mi oficina, ¿no? Con toda la vajilla, todo lo que sea de antes me lo guardo, porque me trae lindos recuerdos. ¿Qué pieza de ese museo que tenés vos es la que más te gusta? Y yo tengo una taza del logo de la década del 90, que es durante la gestión que estuvo mi viejo, que la guardo con mucho cariño, porque es el logo de mi infancia, con ese arco iris que recién había comenzado a aparecer, porque el arco iris arranca en la década del 90. Antes era un arco, lo que se ve como un arco iris era un arco blanco, pero bueno, en la década del 90 se puso ese arco iris y me quedó mucho lo del logo, así que bueno, lo guardo con cariño, ya que bueno, mi viejo fallece en el 2007, así que bueno, es un poco de melancolía. ¿Por qué se llama Atalaya? No, Atalaya es una palabra del diccionario que significa lugar que permite ver a lo lejos en el medio de la nada. Parecido a lo que era Chascomús en ese momento, ¿no? Este punto en la ruta no había nada, literal. Entonces, bueno, el nombre viene de eso. No es una marca que nosotros podamos registrar como propio, porque es una palabra del diccionario. Cuando se trata de negocios, las cosas no son sencillas y para esto hay que estar preparados. ¿Cómo fue la llegada de tu papá a la empresa? Bueno, él en realidad no quería saber nada con la empresa, porque él era ingeniero químico, se recibió con honores y fue a trabajar a YPF, que era la empresa más grande de Argentina en ese momento. Llegó hasta un puesto muy alto en comercialización, estuvo en el equipo que desarrolló el Ion inclusive. Así que estaba lejos de pensar a Atalaya como su destino o lo que quería hacer. Y bueno, con las privatizaciones de los 90, él se opuso y un poco como le tocó irse, salirse. Y bueno, ahí pasó tiempo en donde me acuerdo que él buscaba empleo, ¿no? Él quería seguir haciéndolo de su profesión, porque él era ingeniero químico. Así tengo recuerdos de él buscando empleo en los diarios, ¿no? Con resaltador, que yo siempre digo que la primera vez que vi un resaltador en mi vida fue cuando mi viejo resaltaba los... Claro, en esa época en los clasificados. Los clasificados se resaltaban. Así que bueno, después de un par de meses donde ya, ¿no? la economía, somos 3 hermanos, mi vieja un poco le decía, che, hay que pagar las cuentas, habló con mi abuelo y comenzó acá. Y lo bueno es que trajo todos los conocimientos de una multinacional, una empresa gigante como el YPF, los pudo bajar en cierta medida a una mini pyme, un restaurante, que era lo que éramos en la década del 90. Y hizo mejoras en la profesionalización, procesos. Sigo guardando también documentos en donde detallaba la entrega de uniformes o otros procesos que eran para el tipo de empresa que éramos. Para otra escala. Era la NASA, sí. Así que bueno, esa fue un poco su historia, ¿no? De desencuentro, pero encuentro finalmente. Sí, yo desde que era chiquito sabía que quería trabajar acá. Estudié el secundario con orientación en ciencias económicas, estudié en la universidad, posgrado, hice una carrera en una multinacional también para prepararme. Y bueno, llegó mi momento, por así decirlo. En el año 2016 a mí me dan un lugar en la empresa como tercera generación profesional para dar una mano más técnica. Y bueno, así es que empieza con una empresa que ya tenía marca, que ya tenía volumen, que por ahí en algunas cuestiones de gestión estaba más gestionada como comercio de barrio, panadería más informal,
y tratamos de venir a poner una mano más técnica. Hicimos el desarrollo comercial a través del modelo de franquicias, mucha reinversión en estos paradores y en producción para poder dar el salto de crecimiento. Yo agradezco mucho a todos los socios que en ese momento decidieron darme la oportunidad, mi familia incluida, y el resto de las familias también, porque yo era muy joven, tenía 25 años y la realidad es que me formé más acá adentro que afuera. Porque muchas veces pasa que las pymes, cuando no hay comunicación interfamiliar, ¿no? Que el padre quiere que el hijo siga, el hijo no quiere que siga, y las cosas forzadas no funcionan. Y ahí creo que estuvo bien mi abuelo en decir, che, si no es lo tuyo, me parece perfecto que sigas tu otro camino. También en la década del 90 se hizo la autovía tal cual conocemos, lo que triplicó el volumen de personas, entonces eso también ayudó a que la empresa crezca. También tuvo que ver en la expansión hacia otros puntos de venta, porque él lo que discutía con mi abuelo es que no había que quedarse solo en Chascomús, sino avanzar, ¿no? Si la marca era tan querida por los argentinos, ir a otros puntos. Así que bueno, también es esas ganas, esa energía, ¿no? Que no pudo hacerlo con firmeza, y sí la tercera generación con el desarrollo de franquicias. Era un instinto de supervivencia, más de decir, che, mirá que si la ruta cambia en el trazado o lo que sea, mirá que podemos desaparecer, como ha pasado con pueblos o parajes donde le cambiaron el trazado y bueno, desaparecieron. Hasta acá conocemos los orígenes de Atalaya, quién la fundó y cómo llega la tercera generación a tomar el control del parador. Quédense con nosotros, que hay mucho más por descubrir. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito, en el que seguimos descubriendo los secretos de Atalaya. Cómo se convirtió en la parada obligatoria rumbo a la costa argentina y cómo se imaginaba Juan al llegar su momento al frente del parador. Me imaginaba trabajando con mi papá, cosa que no sucedió. Yo trabajé un solo mes con mi viejo en una temporada de verano como bachero, y después cuando yo tenía 20 años él fallece, así que nunca logré, viste, que me recibiera en la oficina. No coincidimos, pero sí me imaginaba no tanto en mí, sino de llevar a esta empresa, que sigue siendo mi sueño, a toda la Argentina. Siempre fue conocida. Me cruzo gente que me dice, yo cuando él tenía tu edad salía de bailar y me iba a desayunar a Atalaya desde Buenos Aires, una locura. Cuentos así he escuchado muchísimos, innumerables historias de gente. A mí me gusta por ahí cuando veo familias con gente mayor y menor, a veces me acerco, converso y nada, yo creo que fue algo, no te digo que de siempre, pero por lo menos 40, 50 años desde que se masivizó el turismo a Mar del Plata, probablemente. Juan y Cristian crecieron entre medialunas y el esfuerzo de sus familias al frente del parador. Pero para ellos no bastaba con conocer una receta. Ellos decidieron prepararse para proyectar a futuro y estar a la altura del legado familiar. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se prepararon? Ciencias Económicas en la secundaria, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, Ciencias Económicas también. Hice un posgrado en marketing, me formé en otra empresa que la verdad me aportó grandes líderes que me enseñaron y me moldearon, ¿no?, a un montón de cuestiones que no se aprenden en la facultad, como liderar, como manejo de gente, y siempre con el mismo objetivo. Yo sabía que en algún día iba a estar en la empresa. Yo de formación técnica soy contador público, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, tengo un posgrado en impuestos, tengo mi recorrido anterior, trabajé en el sector público, privado, tuve mi estudio contable, pero la realidad es que en años de trayectoria no eran tan significativos y el volumen de las actividades que había gestionado de manera directa tampoco lo era tanto. Entonces, nada, conté con
obviamente la visión de mi papá, que también se dedicó al negocio, a otro negocio, pero me formó mucho como empresario, emprendedor, comerciante, y bueno, y el amor propio de uno de crecer y desarrollarse, ¿no? En los 90, la construcción de la autovía de la Ruta 2 triplicó la cantidad de gente que visitaba el parador. Pero esto no fue el único factor que hizo que Atalaya crezca. También jugaron un papel muy importante las franquicias. Podríamos decir que un papel muy importante para el crecimiento y el despegue de Atalaya. Pero el hito también importante fue cuando en 2018 abrimos nuestra primera franquicia. Eso hizo que pasemos de 6 millones de medialunas a 15 millones en 2024 y ahora en 2025 estemos proyectando 17 millones de medialunas, casi triplicando lo que era antes. La discusión siempre era si el consumidor iba a consumir la medialuna nuestra en verano o todo el año. Y él realmente la quería todo el año, no quería esperar a las vacaciones, ¿no? A diciembre, enero para probar lo que era una medialuna de Atalaya. Entonces esto generó que abremos muchos locales urbanos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, y hoy funcionan bárbaro y la gente está muy contenta y aún así sigue frenando acá por sus medialunas. La gestión de la propia empresa en cuanto a producto, atención y demás ha hecho que tal vez nosotros tengamos la suerte de seguir acá y otros no, pero es un conjunto de cosas. La gente sigue pasando, nos sigue eligiendo y hacemos nuestro mejor esfuerzo día a día para seguir estando a la altura. Algo hicimos bien. Atalaya siempre estuvo en un único parador en la Ruta 2 y teníamos que esperar algún viaje para disfrutar de esas medialunas. Pero hace muy poco empezaron a aparecer algunos locales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué tardaron tanto en expandirse? Temores, creo que temores, eso, sentirse menos, cambios del modelo de negocio. Yo creo que hubo un montón de cuestiones a modificar para que esto funcionase. No era solo, che, porque tengo una marca, esto funciona, no. Había que mejorar la producción, la logística, los sistemas. Siempre es una idea que anduvo dando vuelta. También desde que yo tengo uso de razón escucho hablar de franquicias, expansión comercial y demás, pero la realidad es que hasta que llegamos nosotros nunca se había implementado concretamente. Yo creo que todas las condiciones estaban dadas, porque estaba la cadena de valor, estaba el producto, estaba la marca y era por ahí poner un poco los factores en línea. Junto con Cristian y Jorge, que es el presidente de la sociedad, estamos desde 2016 y tardamos 2 años en prepararnos para eso, ¿no? Modelizar, hacer manuales, buscar los franquiciados adecuados. No es sencillo, no es sencillo. La marca no alcanza, faltan procesos internos también. La marca se construye, nosotros tenemos una construcción de años, ¿no? Ya venía, era anterior a nosotros, pero también falta la gestión. ¿Por qué crees que Atalaya se convirtió en esta parada obligatoria? Hablábamos recién de un producto en particular. Mirá, que es la medialuna. Producto, marca y también no sostengo que Chascomús es un lugar estratégico. Primero porque la napa de agua es muy natural y eso permite que el agua es muy importante a la hora de producir la medialuna, que sea un ingrediente muy particular y que solo se consigue acá. Nosotros tenemos sobre Ruta 2 la famosa embotelladora antes de llegar, que extrae toda el agua de la misma napa nuestra, entonces eso marca, ¿no? La naturaleza, lo protegida que está esa napa. Tiene una salitrosidad, una cantidad de características que por ahí cuando hemos testeado en otras locaciones es particular, y me inclino a creer que es parte de la mística de la receta. Y también porque es una parada que con el tiempo, ¿no? Y al mantenerse, ¿no? Fue siendo una costumbre. Y el argentino es muy de costumbres. Hay una famosa canción de costumbres argentinas, así que el argentino es tradicional y de costumbres. Por ejemplo, vos podés tener variedad de gustos de helado, sabores de medialunas, ahora dulce de leche y la medialuna tradicional. Después todo lo demás. El arma secreta de Atalaya siempre fueron sus medialunas. Nadie empieza sus vacaciones si no para a saborearlas. Pero para esto es necesario una receta. Nosotros tenemos la fábrica atrás de este local, que ustedes ven, que el cliente ve. El proceso comienza... Es muy similar a cómo vos haces una medialuna en tu casa, nada más que con maquinaria más grande. Verter los ingredientes, la harina en la batidora, después hacer los amasijos y ponerle la manteca, lo que se llama un pañal, ¿no? Porque vos agarrás
te digo, en tamaño, un cuadrado enorme de 20-25 kilos de manteca y lo envolvés en una masa de harina, después lo pasás por una laminadora. Pero vos decís, che, es casi el mismo proceso en tu casa, nada más que con maquinaria, muchas más personas, ¿no? Es un horno que no se apaga nunca. Esta cantidad se distribuye entre todos los hornos de todos los locales, ¿no? Hoy tenemos 20 puntos de venta activos. El producto se almacena prefermentado ultracongelado a menos 20 grados centígrados. Así se congela cuando se termina de elaborar acá en Chascomús, se transporta a menos 20 grados centígrados y se almacena en cada uno de los puntos de venta que tiene su cámara frigorífica también en esas condiciones. El horno típico de la cocción de nuestro producto es el horno a leña, que es una cocción por refracción, un horno de piso que le hace como esa costra más durita, sobre todo abajo, pero en toda la superficie del producto, y es lo que tratamos de replicar. Obviamente que en las franquicias con hornos eléctricos y no a leña, pero son hornos piseros de piso de ladrillo, algo similar a eso. Van para todos lados. En verano sí está 7x24. En la temporada de verano 7x24. Se hornea a todas horas. La producción está centralizada acá. Tenemos un predio de 14 hectáreas propias donde está el parador original de 1942, la fábrica de medialunas, las instalaciones administrativas y un montón de otras áreas. Así que nada. La pastelería todavía ya ampliada, mejorada y demás, sigue estando en la locación original del edificio. ¿Podemos ver cómo se hacen esas medialunas? Sí, obviamente. Bueno, vamos a ver. Dale. Aunque parezca mentira, algo tan sencillo como una medialuna o unas palmeritas tienen un trabajo muy arduo y complejo detrás. Hemos podido recorrer el corazón de Atalaya para ver cómo lo hacen. Quédense con nosotros, que hay mucho más por descubrir de esta maravillosa historia. Bienvenidos a este tercer y último bloque de Camino al Éxito, en el que seguimos descubriendo detalles sobre Atalaya. Ahora Juan y Cristian nos van a contar cómo fue su caótico desembarco y el difícil momento que estaban atravesando. ¿Cómo y cuándo fue tu llegada a Atalaya? Mira, mi llegada fue un poco caótica porque en el 2016 la empresa atravesaba una crisis financiera, marcaria y de cultura muy importante. La gestión entre que fallece mi viejo en el 2007 al 2016, que ingresa a la tercera generación, hubo como un bache, ¿no? Donde no dieron con la tecla, los números estaban mal, una deuda millonaria. Y que casi puso en jaque la empresa en 2016, así que no solo que no me recibió mi viejo en 2016, sino que Te encontraste con una sorpresa. Una pesadísima herencia de una empresa que realmente se estaba desmembrando, pero bueno, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Ajustar primero las finanzas, trabajar sobre la marca, recomponerla, invertir bien, traer a buena gente para que trabaje, empezar a cuidar más los recursos humanos
Mi llegada a Atalaya fue en noviembre del año 2016, en un cambio de directorio donde se decide incorporar a la tercera generación. Ahí yo ingreso como representante único de mi familia en ese momento y bueno, joven, con energía, con entusiasmo, con ganas de aprender y en particular con la intención de darle un toque más profesional, un estilo de management más profesional a una marca que ya tenía su tradición, su trayectoria, su volumen y por ahí en las cuestiones de gestión había valor que aportar. Me había trazado un plan de 10 años para hacer el cambio cultural y lo logramos en 6, 7 años. De ser una empresa mal vista en la ciudad a volver a ser el orgullo, ¿no? Para mí ese es el hito más importante, es ese. Que nos vuelvan a reconocer, que la gente quiera trabajar acá, que vuelvan a sentirse embajadores de Atalaya. Fue mi principal hito. Yo siempre cuento que no tenía formación en recursos humanos. Es más, fue una de las pocas materias que desaprobé en mi carrera. Así que imagínate que no quería saber nada. Doble trabajo. Doble trabajo, pero bueno, el diagnóstico era muy claro, así que bueno, tal vez me sirvió de rendir 2 veces un final de recursos humanos, me metió los conceptos para después aplicar. Lo tenía fresco. Los tenía fresco, sí señor. Bueno, ¿y cómo está hoy entonces? Y hoy la verdad somos 400 empleados entre franquicias y locales propios, así que imagínate que somos un montón de gente, con proyección de crecimiento, invirtiendo más de $1 millón para hacer una nueva fábrica que nos permita seguir creciendo en la producción. Un nuevo inmueble de 900 metros cuadrados, obra edilicia sobre inmueble propio, para ampliar la producción de Medialuna a una capacidad instalada de 40 millones anuales. Salimos, cuando iniciamos la gestión con mis socios hace poco más de 8 años, de aproximadamente 6 millones de unidades. Llegamos a 15 el año pasado y este año estamos proyectando 17, con lo cual casi que triplicamos en estos 8 años y la verdad que con buenas perspectivas de crecimiento. Queremos ir a Rosario, queremos ir a Córdoba y bueno, de a poquito. Los emprendedores se enfrentan a muchos problemas, pero el peor enemigo es el miedo. ¿Cuáles son los miedos y los fantasmas de un emprendedor? Que tu desarrollo no sea aceptado. Es el primero. Decir, che, tu esfuerzo, trabajo no le gusta a la gente. Puede pasar, ¿no? En los inicios uno dice, che, lo que estoy haciendo la verdad no es aceptado. Entonces es el principal temor como emprendedor. Después, una vez que está la empresa en marcha, es sí, cubrir los bancos, que cerren los números, que no haya una crisis económica que te voltee. Son los temores generalizados, ¿no? Yo siempre digo que hay que ser malabarista, ¿no? En Argentina para llevar una pyme. Pero también por algo hay carreras y hay formación para llevar esto. Y un consejo que doy siempre es apóyense en los profesionales, ¿no? Cuando ingresa un profesional a una pyme, apóyense en el profesional. Porque muchas veces, viste, el dueño de pyme es muy... Yo lo hice toda la vida. Entonces, ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Y hay mucho para hacer en gestión, en management, en las pymes, que muchas veces expulsan a los profesionales por no darles su lugar, su espacio de crecimiento. Así que bueno, hay que estudiar, hay que prepararse también. ¿Recordás algún momento duro? Al principio se pagaban los sueldos desdoblados, ¿no? Porque no alcanzaban los números, entonces terminabas pagando casi a fin de mes. Y en una me tocó contar año 2016-2017 hasta las monedas para pagar. En ese momento las monedas tenían mucho más valor. Eso fue durísimo, porque ya no había más nada que hacer, ¿no? Y la gente que te bancaba decía, o sea, a pesar de todo decía, bueno, mejor esto a que perder el trabajo. Así que eso fue muy duro. Hoy es otra realidad, pasaron 8 años, creo que mejoramos un montón. Hoy la finanza, la marca y el equipo que tenemos es otra cosa. ¿Las franquicias son un salvavidas o son un yunque? No, las franquicias son un método de crecimiento que te permite a la empresa crecer en la medida que el inversor invierte sobre los puntos de venta y vos invertís en la estructura interior, es decir, en fábrica, en sistemas, en recursos humanos. Yo lo explico así, la forma de crecer con inversiones en esa forma, ¿no? Yo para mí, si es un yunque porque elegís más el franquiciado, o no te preparaste, no tenés manuales, no tenés modelo.
¿Qué cosa es una luz roja para que no tenga una franquicia? No, cuando no tiene un amor por lo que va a hacer, ¿no? Te das cuenta en una reunión cuando la persona lo hace porque es una inversión, pero a nosotros nos pasa que vienen con unas solicitudes de unas ganas, una energía que te contagian ellos. Te contagian las ganas de decir, che, yo iba con mi padre a comer medialuna de Atalaya y ahora quiero tenerlo más cerca. Así que no, esos valores se ven. Una de las cosas más impresionantes de Atalaya son los números. Pasaron de un parador en la Ruta 2 a cifras como estas. 20 puntos de venta, 2 locales propios que son los 2 originales de Chascomús. Todo lo demás franquicias. 15 millones de medialunas, 1.300.000 de cafés, 1,5 millones de alfajores, esos son los números. Bueno, no solo somos medialuna, y después me estoy olvidando de un montón de productos, pero más o menos los 3 grandes productos son esos y es lo que nos explica lo que somos. Ahora tienen más productos. ¿Y por qué la medialuna sigue siendo tan protagónica y sigue comiéndose todo? Hoy en día la especialización de las marcas es muy marcada. O sea, vos si querés sushi vas a un lado, si querés pizza vas a otro y si querés medialuna vas a Atalaya. Sería muy raro que nosotros lancemos una hamburguesa, ¿no? O algo, ¿no? Que distinto a lo que hacemos. Siempre tratamos de ir a productos complementarios y también seguir un poco las tendencias, ¿no? Obviamente, si hoy el pistacho está de moda, vamos a hacer algo con pistacho, sin duda. Pero creo que la esencia, la gente cuando quiere algo, una medialuna, ya sabe dónde ir. ¿Qué papel juega el núcleo familiar en la vida de un emprendedor? Yo creo que es el sostén importante, ¿no? También tengo que decir que a veces se juega en contra, porque es el que ve las angustias, ve las felicidades, a veces te cuestionan, ¿no? Pero son los sueños de uno y bueno, generalmente se ven después, ¿no? Uno cuando dice va a mejorar y te ven tan mal que tratan de cuidarte, eso se entiende. Pero yo creo que también es por lo que uno hace, ¿no? O sea, mi idea es traspasarlo esto a mis hijos y así que siga por muchos años más. Es mi sueño. Después verán ellos si quieren o no. Claro. Pero por lo menos voy a dejar un legado, ¿no? ¿Qué cosas tomaste de tu viejo y aplicaste hoy? Todo el mundo siempre, cuando ingresé acá, me hablaba de lo bueno que era mi viejo y de las manos que le había dado, ¿no? Siempre muy atento con la gente, predispuesto, ¿no? A escuchar a todos. Así que eso me queda, ¿no? Yo nunca lo conocí trabajando, entonces no... Pero sí Lo conoces por los demás. Por los demás, cómo fue como profesional. Y sí, a ver, uno como padre siempre es uno el mejor, entonces no vale esa evaluación. Pero cuando las otras personas me cuentan cómo fue, digo, che, qué bueno eso de ser atento, de que te importe la gente. No es lo mismo saberse el nombre o no sabérselo, saber si tiene familia o no, eso es importante. La gente se siente que importa, ¿no? Así que eso es lo positivo. ¿Cómo es emprender en Argentina? Difícil porque no hemos creído que planificar en Argentina no se puede, entonces lo dejamos de hacer. Entretenido, podemos calificarlo así. No, siempre tenés algo nuevo, nunca te aburrís. Obviamente que hay circunstancias por ahí de contexto que hacen que uno tenga que estar con pequeños cambios de timón todo el tiempo. Argentina es cíclica, hay que saber leer los ciclos, hay que saber cuándo crecer de una manera y cuándo crecer de otra. Y también lo otro, muchas veces el emprendedor es algo genético, algo de impulso, algo de energía y nos olvidamos que en algún momento hay que formalizar y profesionalizar ese esfuerzo, si no se puede continuar. Es importante tener la mayor previsibilidad posible respecto de las distintas variables porque es lo que te permite planificar y la mejor planificación es creación de valor y es el mejor uso de los recursos. Hay que estar atentos y hay que prepararse, ¿no? Y rodearse de buena gente, sobre todo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Que le dedique mucho tiempo,
Esto es emprender es 7 por 24. O sea, es un camino que tiene que estar dispuesto. Si vos me decís, che, no, trabajo 8 horas por día, no te alcanza. Es 7 por 24 literal. Que tenga un sano equilibrio entre la acción y la planificación. Ninguna funciona sin la otra. Sí, cuando en un momento tenés que pensar en la delegación. Porque si no es imposible crecer. Si no delegás es imposible crecer. Y tu rol pasa a ser otro. Entonces la delegación también es algo que se tiene que aprender a hacer, si no, imposible. Hay que tener una idea, hay que ser criterioso, pero también hay que arriesgar, jugársela e ir corrigiendo tal vez algunas cosas sobre la marcha. Hay que apostar a que la magia suceda. ¿Qué es para vos el éxito? Yo soy muy de las definiciones de diccionario. El éxito es alcanzar objetivos. Por ende, ser exitoso es cada día plantearse un objetivo y cumplirlo. O sea, podés ser exitoso todos los días de tu vida si así te lo planteás. Creo que es la realización. Creo que, animarse a tomar riesgos, a que las acciones de uno generen impacto, a lo que puede construir y el legado que deja para el entorno, para la familia, para la empresa, a título personal. Hacer objetivos concretos para alcanzarlos de a poquito, ¿no? Lo que dicen, comerse el elefante a tajadas. Si no siento que estoy construyendo valor para la sociedad en la que formo parte, no me motiva. Y creo que es una actitud ser exitoso, ¿no? Si vos te planteás todos los días una meta alcanzable de corto plazo, vas a ver que te va. A largo plazo, la sumatoria de lo pequeñito se hace grande. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Atalaya contada por Cristian y por Juan. No se olviden de seguirnos en las redes @unifeteoficial y denle click a la campanita en el canal de YouTube, así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.